Lee Harvey Oswald, infame como el presunto asesino del presidente John F. Kennedy, siendo escoltado por la policía después de su arresto en 1963. 2 días después, Oswald fue asesinado, dejando atrás a su joven familia. Nacieron en la infamia. Las acciones de su padre el 22 de noviembre de 1963 arrojaron una larga sombra sobre sus vidas desde el mismo inicio. Sin embargo, a pesar de una infancia nublada por susurros y miradas, estas dos mujeres lograron tallarse vidas propias. En este video, exploramos qué les pasó a las hijas de Lee Harvey Oswald, cómo lidiaron con su legado notorio, los desafíos que enfrentaron y los giros sorprendentes que tomaron sus vidas en las décadas después del asesinato de JFK. Lee Harvey Oswald se casó con Marina Prusikova en 1961 y juntos tuvieron 2 hijas. June Lee Oswald, nacida el 15 de febrero de 1962, y Audrey Marina Rachel Oswald, nacida el 20 de octubre de 1963. La bebé Audrey, quien después principalmente usaría el nombre de Rachel, tenía solo 33 días cuando su padre fue acusado de matar al presidente Kennedy y después fue baleado hasta la muerte en televisión en vivo. En el lapso de 2 días, las niñas Oswald pasaron de ser bebés ordinarios a las hijas sin padre del hombre más odiado de América. Su madre, Marina Oswald, de repente era una viuda de 22 años en el centro de una tormenta mediática. Con su niña pequeña, June, y su recién nacida, Rachel, en brazos, Marina se encontró perseguida por reporteros y atormentada por la infamia de su esposo. En una foto icónica del funeral de Oswald en noviembre de 1963, Marina se sienta junto a la tumba sosteniendo a la pequeña June mientras un familiar sostiene a la bebé Rachel. Los ojos del mundo estaban puestos en esta pequeña familia. Marina tuvo que descifrar cómo criar a sus hijas bajo un intenso reflector público que pocos, si acaso alguno, podían verdaderamente entender. Determinada a darles a sus hijas una vida normal, Marina buscó un nuevo comienzo. En junio de 1965 se volvió a casar, convirtiéndose en Marina Oswald Porter cuando se casó con Kenneth Porter. Kenneth era un trabajador de electrónicos que proporcionó a la familia estabilidad y en 1966 un medio hermano bebé llamado Mark. Las 2 niñas Oswald ahora tenían un apellido nuevo aunque no fueron formalmente adoptadas. Usaban Porter en la vida diaria y una oportunidad de una infancia ordinaria. Marina y los niños se mudaron a Richardson, después más tarde a Rockwall, Texas, comunidades pequeñas donde esperaban pasar desapercibidos. Pero escapar de la sombra del nombre Oswald era más fácil decirlo que hacerlo. Marina hizo grandes esfuerzos para proteger a June y Rachel de atención no deseada. Incluso se aseguró de que sus hijas siempre estuvieran bien vestidas cuando salían de casa, no importa qué tan pequeña fuera la tarea. Porque como June después recordó, su madre nunca sabía cuándo nos toparíamos con alguien y no quería que pareciéramos basura blanca pobre. Simples viajes a la tienda de comestibles a menudo se convertían en espectáculo. Otros compradores callaban y miraban fijamente, reconociendo a Marina como la delicada belleza rusa enviudada por el hombre que disparó al presidente. Para proteger a las niñas, Marina trató de ocultar el marcador más obvio de su identidad, su apellido. Cuando June entró a la escuela pública, comenzó a usar el apellido de su padrastro, convirtiéndose en June Porter en lugar de Oswald. Rachel haría lo mismo. Este anonimato estaba destinado a darles un nuevo comienzo, libre de la asociación inmediata con su padre. Ayudó, pero solo hasta cierto punto. El legado Oswald tenía una manera de alcanzarlas. Desde temprana edad, June y Rachel notaron ocurrencias extrañas con las que otras familias no tenían que lidiar. El buzón de la familia fue baleado por vándalos desconocidos
y equipos de noticias a veces seguían su autobús escolar, esperando un vistazo de los hijos de Oswald. Mudarse al pequeño pueblo de Rockwall trajo su propia fama peculiar. Todos en el pueblo conocían a mi madre, recordó Rachel después. Y aunque la mayoría de la gente era amable, siempre estaban susurrando cosas sobre la familia. Incluso la vida privada de Marina atrajo interés público. Helicópteros zumbaron por encima durante su tranquila boda con Kenneth, convirtiendo la ocasión feliz en un circo mediático. A pesar de estos desafíos, Marina y Kenneth proporcionaron un hogar amoroso y trataron de criar a las niñas como cualquier otros niños. En casa, Lee Harvey Oswald se convirtió en el elefante en el cuarto del que nadie hablaba. Marina rara vez habló de su difunto esposo mientras las niñas crecían. Por años, June y Rachel vivieron una vida aparentemente normal. Cumpleaños, escuela, amigos, sin realmente entender el peso histórico que su familia cargaba. Por todos los relatos, la infancia de las hermanas fue bastante normal la mayor parte del tiempo. Tenían amigos, iban a eventos escolares y en mayoría fueron tratadas como niños. Pero hubo momentos, especialmente cuando se hicieron mayores, en lo que la realidad se entrometía de maneras crueles. Cuando Rachel se unió al equipo de porristas de su preparatoria, algunos abucheadores en las gradas le gritaban burlas como «Tu papá mató a Kennedy» o incluso «Qué bueno que tu papá esté muerto y enterrado». Tales comentarios crueles dolían, pero Rachel notó que aparte de esos incidentes, su experiencia escolar fue en gran medida ordinaria y solidaria. La prensa no los dejó solos, ni siquiera siendo adolescentes. Un tabloide una vez publicó una historia sensacional y falsa con el titular «Los hijos de Oswald no tienen perros ni citas», implicando que las niñas llevaban vidas solitarias. En realidad, June fue al baile de graduación e incluso tuvo reporteros aparecer en su casa esa noche. El National Enquirer literalmente apareció en su puerta durante la noche de su graduación. La familia había aprendido a tomar tales intrusiones con calma, casi normalizando la constante atención de la prensa. En Rockwall, los vecinos podían saludarlos amablemente, pero después chismear en tono susurrado sobre su conexión con el asesino más notorio de la historia. Las niñas se acostumbraron a vivir bajo un microscopio, incluso si trataban de ignorarlo. A través de todo esto, Marina inculcó en June y Rachel la idea de que no eran responsables por las acciones de su padre. Quería que sus hijas se sintieran normales y amadas, no estigmatizadas. Y por un tiempo, la estrategia funcionó. Las niñas verdaderamente no captaron completamente qué tan diferente era su familia. Eso fue hasta un día crucial a principios de los años 1970, cuando el secreto familiar finalmente fue hablado en voz alta. Por casi una década, Marina mantuvo la verdad sobre Lee Harvey Oswald en gran medida oculta de sus hijas. Oswald era un nombre hablado en titulares, no en su hogar. Pero cuando las niñas crecieron, Marina sabía que no podía protegerlas para siempre. Un día, cuando June tenía como 9 años y Rachel alrededor de 7, Marina decidió que era hora de decirles la verdad. Sentó a sus hijas en su gran sofá verde y gentilmente explicó que el hombre que las había criado, su amado Papa Kenneth, no era su padre biológico. El nombre de su padre real era Lee Oswald y había sido acusado de matar al presidente de Estados Unidos. Esta revelación golpeó duro a las hermanas. «No sabía que mi familia era diferente hasta que tuve como 7 años», admitió Rachel después. De repente, tantas piezas confusas de su infancia cobraron sentido. Las cámaras de noticias siguiendo su autobús, la violencia aleatoria hacia su buzón, las preguntas incómodas de otros niños. «¿Tu papá mató al presidente?». Todo encajó una vez que supieron quién era su padre. En casa e incluso después de esta confesión, el tema siguió siendo delicado. «Rara vez discutimos a Lee», dijo Rachel de su vida familiar. Marina respondía a las preguntas de las niñas lo mejor que podía, pero también enfatizaba que ellas no eran su padre. Eran sus propias personas y quería que crecieran sin la carga de su crimen pesando sobre sus hombros diariamente. Ocasionalmente Marina mencionaría pequeñas memorias personales. Podía decirle a Rachel que se parecía a él, o tenía piernas con su forma, o compartir una anécdota inofensiva. Pero en su mayor parte trataron de continuar como una familia normal. Solo una madre, padrastro y 2 niños, no la viuda e hijos de un asesino.
Aún así, dentro de su hogar colgaba la sombra del 22 de noviembre de 1963. Imagina la confusión y curiosidad de dos niñas jóvenes lidiando con el conocimiento de que su padre biológico era mundialmente famoso por las peores razones. No había manual para ser hija de un presunto asesino presidencial. Este era un secreto mucho más pesado que cualquier drama familiar típico. No es sorpresa que cuando crecieron hasta la adultez, tanto June como Rachel sintieron una profunda necesidad de entender por sí mismas quién era realmente su padre y qué exactamente había pasado ese día fatídico en Dallas. Por casi una década, Marina había logrado mantener a sus hijas fuera de los reflectores. Para finales de los años 1980 y principios de los 1990, sin embargo, el tirón de la historia comenzó a alcanzar a las hijas Oswald. El acercamiento al 30º aniversario del asesinato Kennedy en 1993 trajo un resurgimiento de interés público. Teorías conspiratorias y nuevos libros estaban haciendo titulares, e incluso su madre Marina había comenzado a expresar dudas sobre la historia oficial. Después de años de silencio, June y Rachel, cada una en sus propios términos, decidieron dar un paso adelante y compartir un poco de sus vidas con el mundo. June, la hija mayor, fue la primera en hablar. En 1993, a los 30 años, concedió una entrevista rara, apareciendo en el Today Show de NBC para hablar sobre cómo era crecer como hija de Lee Harvey Oswald. Comprensiblemente nerviosa pero compuesta, June reveló qué tan completamente su madre las había protegido. Por 25 años fue un tema del que no hablamos mucho en la casa. Mamá trataba de mantenernos protegidas. Dijo que el asesinato y la infamia de su padre habían sido casi un tema prohibido en casa durante la mayor parte de su vida. Ahora, frente a una audiencia nacional, June finalmente estaba abordando la pregunta que todos siempre se habían preguntado. ¿Creía que su padre realmente mató al presidente Kennedy? June no declaró la inocencia de su padre directamente, pero dejó claro que sentía que la verdad completa aún no era conocida. Hay mucha información que nos gustaría obtener para mí y mi familia, insistió, sugiriendo que el caso estaba lejos de estar cerrado. Décadas después de la Comisión Warren, June aún tenía preguntas sin respuestas sobre el papel de su papá en la tragedia JFK. Le dijo al entrevistador que aceptaría si prueba definitiva mostrara que Oswald fue el asesino solitario. Aceptaré cualquiera que sea la verdad, pero implicó que tal prueba no había emergido a su satisfacción. Como muchos estadounidenses, June sospechaba que había más en la historia y quería acceso a todos los archivos clasificados y evidencia que habían sido guardados bajo llave. De hecho, se volvió algo activa en los esfuerzos de principios de los 90 para desclasificar registros del asesinato JFK, incluso escribiendo una carta al Congreso y al presidente para presionar por transparencia. Al salir adelante, June esperaba no solo satisfacer su propia necesidad de respuestas, sino también combatir el remolino infinito de información falsa sobre su familia. Después de esa única entrevista de alto perfil en 1993, June, en gran medida, se retiró de la vista pública. Había abierto la puerta a una rajita para compartir su perspectiva, y una vez que había dicho lo que pensaba, estaba contenta de regresar a una vida privada. En 1995, Rachel, quien ahora tenía 30 y tantos años y a menudo usaba su segundo nombre, Rachel, en lugar de Audrey, dio una entrevista a Texas Monthly, marcando la primera vez que había hablado públicamente sobre su padre y el viaje inusual de su familia. El enfoque de Rachel era muy parecido al de su hermana, reflexivo, cauteloso y buscando la verdad. Había tenido solo un mes de edad al momento del asesinato, así que a diferencia de June, no tenía memorias personales de Lee en absoluto. De hecho, Rachel estaba tan alejada del nombre Oswald que verdaderamente creía que Kenneth Porter era su papá real durante los primeros varios años de su vida. Aprender a los 7 años que era hija de Lee Oswald había sido un shock, pero como le dijo a la revista, también fue algo liberador finalmente entender su propia historia. Rachel compartió vívidas anécdotas de su infancia, confirmando mucho de lo que June había descrito. Recordó el frenesí mediático y cómo reporteros y paparazzi los persiguieron a través de los años. Para ella, estas experiencias intrusivas eran simplemente normales de una manera retorcida. Era todo lo que había conocido.
Mencionó un titular de tabloide particularmente hiriente que declaraba: "Los hijos de Oswald no tienen perros ni citas", pintando a las hermanas como marginadas sin amigos. Rachel odiaba ver mentiras impresas sobre su familia, señalando esas historias como completamente falsas. Para que conste, ambas hermanas sí tenían perros y ciertamente salían con chicos en la preparatoria como otros niños. Ese titular de tabloide no era nada más que sensacionalismo cruel. Para el momento de la entrevista, Rachel trabajaba como mesera en un restaurante de Chile mientras se pagaba sus estudios de enfermería. Estaba determinada a construir una vida ordinaria y productiva, lejos de la infamia de su nombre de nacimiento. Sin embargo, como su madre y su hermana, Rachel no podía escapar la pregunta persistente de la culpabilidad de su padre. Admitió que había visto la película JFK de Oliver Stone 1991, en la que su padre es retratado, y sorprendentemente sintió que la representación de Lee Harvey Oswald en la película era precisa en capturar su persona enigmática. Rachel también expresó su creencia de que el asesinato podría no haber sido un acto de lobo solitario. No pensaba que su padre pudiera haber trabajado solo en matar a Kennedy. Este no era una afirmación descabellada o búsqueda de atención de su parte. Era una expresión sincera de la misma incertidumbre y necesidad de respuestas que June había transmitido. Ambas hermanas, habiendo vivido sus vidas enteras en la sombra de esta historia, simplemente querían conocer la verdad sobre lo que pasó en 1963. Después de su breve incursión al ojo público en los años 1990, June y Rachel regresaron a relativo anonimato. Habiendo hablado para compartir su lado y para rogar por la verdad, eligieron vivir sus vidas adultas tan privadamente como fuera posible. Cada hermana se enfocó en construir su propia familia y carrera, determinadas a no ser definidas por el legado infame de su padre. June, quien había tomado el apellido Porter en la vida cotidiana, se casó y tuvo hijos propios en los años 1980. Para mediados de los años 1990, era madre de 2 niños pequeños y trabajaba en la administración de oficina. Era fieramente protectiva de su privacidad y especialmente de sus hijos. En un caso, después de que un compañero de trabajo descubrió un artículo revelando la identidad de June y lo esparció por la oficina, June reunió a su equipo para confirmar la verdad, pero firmemente les pidió que se lo guardaran para ellos. Se preocupaba de que si los tabloides se enteraran de su dirección de casa o la existencia de sus hijos, el mismo circo que plagó su propia infancia descendería sobre ellos. Habiendo vivido esa experiencia una vez, estaba determinada a proteger a sus hijos de los cultistas del asesinato y fanáticos de conspiraciones que habían perseguido a la familia Oswald por años. En su mayor parte, June logró vivir bajo el radar. Aún usa un apellido asumido en su vida profesional y permanece virtualmente invisible al ojo público. Ahora en sus primeros 60, June Oswald Porter nunca ha escrito un libro o buscado más los reflectores. Parece preferir la vida suburbana tranquila de una mamá estadounidense regular, para siempre atormentada, pero no definida por quién era su padre. Rachel, unos años menor, también construyó una vida tranquila en Texas. Se graduó de la escuela de enfermería y continuó trabajando como enfermera registrada, una carrera muy alejada de la notoriedad de su familia de nacimiento. Rachel también se casó y reportadamente tuvo una familia propia, aunque mantiene esos detalles extremadamente privados. En la pieza de Texas Monthly, Rachel se veía centrada y resiliente, alguien que logró emerger de una crianza inusual con un sentido saludable de sí misma. Expresó una mezcla de protectividad y frustración respecto al legado de su padre. Protectividad en que resentía profundamente las historias falsas escritas sobre su familia, y frustración de que la verdad completa del asesinato JFK permanece elusiva. Como su hermana, Rachel se deslizó de regreso a la oscuridad después de expresar sus pensamientos en los años 1990. Hoy, en sus primeros 60, Rachel Oswald Porter, como es conocida cuando la gente se da cuenta de quién es, aún vive en Estados Unidos, presumiblemente en relativa paz. ¿Y qué hay de Marina, la madre de las niñas? Marina Oswald Porter también buscó una vida estadounidense tranquila. Se convirtió en ciudadana estadounidense en los años 1980 y se estableció en Texas permanentemente. Con los años, Marina gradualmente cambió su perspectiva sobre la culpabilidad de su esposo. Para los años 1990, declaró públicamente que creía que Lee Oswald fue incriminado y no disparó a Kennedy,
pero ella también en gran medida se retiró de entrevistas públicas. Marina evitó los reflectores y protegió a su segunda familia con Kenneth Porter. La última vez que periodistas vislumbraron a Marina fue alrededor del 50º aniversario del asesinato, en 2013, cuando un tabloide la fotografió comprando comestibles en un suburbio de Dallas. Para entonces, tenía 70 y tantos años, una abuela muchas veces. Tanto June como Rachel tienen hijos propios. Los vecinos que conocieron a Marina en años posteriores la describían como una persona amable y tranquila, muy diferente a la joven viuda traumatizada que el mundo vio en TV en 1963.